Mi nombre es Joaquín Ríos y soy un joven taxista en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Siempre pensé que mi vida sería bastante sencilla. Me levantaba temprano, recogía a mis pasajeros, ganaba lo suficiente para sobrevivir y pasaba mis noches en casa. No creía en fantasmas, ni en leyendas urbanas, ni en nada que no pudiera explicar con lógica. Pero todo eso cambió una tarde del 10 de abril de 2019, cuando experimenté algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Aquel día había comenzado mi turno a las 3 de la tarde, bajo un cielo nublado que presagiaba lluvia. En mi taxi, un Chevrolet Aveo rojo, recorría las calles de la ciudad sin mucha novedad, hasta que recibí una llamada para un viaje. Me dirigí al punto de recogida en Avenida Ávila Camacho, justo cerca del Parque Metropolitano. Era un viaje corto, lo que me dejó contento porque sabía que pronto podría descansar. Sin embargo, al llegar al destino, no encontré a nadie. Miré por los alrededores, pero la calle estaba vacía. Decidí que lo mejor sería esperar un momento y revisar un par de mensajes que había recibido en mi teléfono. Me quedé allí, aparcado en la orilla de la carretera, viendo cómo las gotas de lluvia comenzaban a caer lentamente sobre el parabrisas. No estaba apurado, pero algo en el aire me hizo sentir extraño, como si el tiempo estuviera suspendido. En ese momento vi algo que me hizo estremecer. A unos 100 metros de distancia, al final de un pequeño desfiladero, una camioneta familiar de esas grandes tipo SUV bajaba a gran velocidad por la carretera. El vehículo comenzó a zigzaguear y antes de que pudiera reaccionar, se precipitó por el risco, desapareciendo de la vista, mientras el sonido del impacto retumbaba en el aire. Mi primer impulso fue el de salir corriendo, pero algo me detuvo. Antes de hacer cualquier cosa, algo en el paisaje me llamó la atención. Desde el asiento trasero de la camioneta observé cómo una niña pequeña, de no más de 7 años, rubia y de ojos claros, apareció en la ventana trasera. Me saludó con una sonrisa tan brillante que me hizo sentir una extraña sensación de calma, incluso tras haber presenciado el accidente. Yo, atónito, respondí el saludo. Moví mi mano hacia el espejo retrovisor como si la niña estuviera allí mismo, y le devolví el gesto con una energía que ni siquiera sabía que tenía. Sentí algo raro, pero era como si una parte de mí necesitara hacerlo, como si algo me empujara. La niña no dejó de sonreír mientras la camioneta seguía cayendo, y la imagen de su rostro, tan inocente y pura, quedó grabada en mi mente. Sin embargo, cuando me di cuenta de lo que había sucedido, el horror me invadió. Salté de mi asiento y corrí a sacar mi teléfono para reportar el accidente. Sin pensarlo, marqué el número de emergencias tratando de comunicarme lo más rápido posible. ¡Accidente en Avenida de las Torres!, grité sin respirar. Una camioneta acaba de caer a un risco. Hay personas atrapadas. Por favor, ayuden. La operadora no parecía sorprenderse y eso fue lo primero que me pareció extraño. Me preguntó por más detalles, pero antes de que pudiera terminar, interrumpió. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo?, me dijo con voz calma pero fría. Claro que sí. Vi todo, vi a la niña, empecé a decir, pero algo en su tono me heló la sangre. ¿A qué niña se refiere?, preguntó como si ya supiera lo que iba a decir. Una niña, rubia, de unos 7 años, estaba en la ventana trasera, saludándome. Estaba viva, respondí, intentando mantener la calma. Hubo un largo silencio hasta que finalmente la voz de la operadora volvió. Señor, hemos recibido varios reportes de ese mismo accidente, y lo más inquietante es que ese accidente ocurrió hace 18 años. Ese lugar no es accesible por ninguna carretera común. Nadie ha podido explicarlo. Las palabras de la operadora se clavaron en mi mente como agujas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber visto algo que había ocurrido 18 años atrás? Miré mi reloj. No había pasado ni media hora desde que había presenciado el accidente. Mi mente se nubló por completo. ¿Está usted bien?, me preguntó la operadora con una preocupación palpable en su voz. No pude responder. Lo único que quería era salir de allí, lejos de ese lugar, de esa sensación tan inquietante. Miré de nuevo en dirección al risco, pero la camioneta ya no estaba allí. Solo quedaba el paisaje desolado, las lluvias y una sensación de vacío que se apoderó de mí. Decidí regresar a mi taxi como si fuera lo único que podía hacer. Me senté, las manos temblorosas, intentando comprender lo que acababa de suceder. Las palabras de la operadora seguían resonando en mi cabeza. Ese accidente ocurrió 18 años atrás. ¿Cómo podía ser posible? ¿Había estado viendo una escena del pasado? ¿O era algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar? A partir de esa noche, mi vida cambió. El rostro de esa niña, con sus ojos claros y su sonrisa, se quedó conmigo. No podía dejar de pensar en ella, ni en cómo la había saludado sin pensarlo. No solo se trataba del accidente, sino de la niña misma. Algo en su mirada me decía que no estaba ahí por casualidad. Y lo peor de todo, lo más aterrador, es que
Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, más nítido, más cercano, como si ella estuviera observándome desde las sombras. En los días que siguieron, comencé a investigar sobre el lugar donde ocurrió el accidente. Había poco registro en internet, pero lo poco que encontré me dejó helado. Se trataba de una carretera abandonada, donde años atrás había ocurrido un terrible accidente. La camioneta había caído al risco, pero según los informes, las víctimas nunca fueron encontradas, ni los cuerpos ni los restos del vehículo. Pero lo que más me perturbó fue una pequeña foto que encontré en un foro de leyendas urbanas. Era una foto antigua, en blanco y negro, de una familia. En la imagen, una niña rubia, con los mismos ojos claros y la misma sonrisa, estaba posando junto a sus padres frente a una vieja camioneta. Al pie de la foto había una fecha, 10 de abril de 2001. Era la misma fecha en que yo había presenciado el accidente. La coincidencia me desconcertó tanto que decidí regresar al lugar del accidente, a pesar del miedo que sentía. Quizá necesitaba respuestas, algo que explicara lo que había vivido. Al llegar al risco, todo estaba en calma. La lluvia había cesado y el paisaje parecía inofensivo. Sin embargo, al caminar por la orilla, algo me hizo detenerme. Escuché un sonido suave, como un susurro que venía de la orilla. Cuando miré hacia el borde del risco, vi algo que me heló la sangre. La niña estaba allí con una sonrisa en su rostro, saludándome nuevamente, pero esta vez no era solo una imagen pasajera. Estaba parada frente a mí, tan real como cualquier ser humano, pero había algo en sus ojos. Algo que ya no era inocente. Era una mirada llena de tristeza, de desesperación, como si me estuviera pidiendo ayuda. De repente un viento gélido me envolvió y cuando miré nuevamente, la niña desapareció. Sentí que mi cuerpo se tensaba y un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta. Sabía que lo que estaba viviendo no era un sueño, ni una alucinación. La niña, la camioneta, el accidente, todo había sido real, pero también estaba atado a algo más allá de nuestra comprensión. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. De noche, cuando duermo, siento que la niña me observa desde las sombras. En ocasiones, el sonido de una risa infantil llena la oscuridad, y yo sé con una certeza aterradora que ella aún me busca, esperando que yo entienda lo que ocurrió aquella tarde. Mi vida, mi tranquila vida de taxista, cambió para siempre aquel 10 de abril de 2019. Y aunque trato de seguir adelante, un pequeño temor me persigue. Quizás sea solo un recuerdo, tal vez algo mucho más oscuro, pero lo que sé con certeza es que esa niña, con sus ojos claros y su sonrisa eterna, no me dejará en paz. Y así termina esta historia aterradora. ¿Creen que Joaquín realmente vio algo del pasado o fue víctima de una alucinación o quizás algo mucho más oscuro? Quiero saber qué piensan ustedes. Dejen su opinión en los comentarios y si alguna vez han tenido una experiencia parecida, no duden en compartirla. Si este relato los dejó con los pelos de punta, no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos relatos que les traigo. Les prometo que lo que viene será aún más escalofriante. Recuerden que en este canal lo paranormal no tiene descanso y quién sabe, tal vez la próxima historia se esté escribiendo en este mismo momento, esperando ser contada. Nos vemos en el siguiente video si es que el miedo no los ha alcanzado antes. Hasta pronto y no olviden, siempre miren 2 veces antes de dar un saludo.